proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas. Del libro del Éxodo. En aquellos días surgió en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Obremos astutamente contra él para que no se multiplique más. No vaya a declararse una guerra y se alíe con nuestros enemigos, nos ataque y después se marche del país. Así pues, nombraron capataces que los oprimieron con cargas en la construcción de las ciudades Granero, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más, de modo que los egipcios sintieron aversión hacia los hijos de Israel. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con crueldad y les amargaron su vida con el duro trabajo del barro y de los ladrillos y con toda clase de faenas del campo. Los esclavizaron con trabajos crueles. Y el faraón ordenó a todo su pueblo: cuando nazca un niño, échenlo al Nilo. Si es niña, déjenla con vida. Palabra de Dios. Al salmo respondemos diciendo: nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habría llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor.
Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, estamos iniciando, mis hermanitos, semana, ¿sí? Cuando algo se inicia, hermanitos, debemos ponernos optimistas, tener esa seguridad que el Señor cuida de sus hijos, como decía en días pasados en el Evangelio, que aún hasta un cabello de nuestra cabeza lo tiene contado. Él está pendiente hasta de lo mínimo, ¿sí? Hoy encontramos cómo el Señor Jesús habla de las guerras que hay en las familias, ¿sí? Dice que los hijos se pondrán en contra de los padres, mejor dicho, guerras por todos los lados, ¿sí? Pero aquí está hablando más de la familia. La verdad, hermanitos, es que uno encuentra familias tan unidas que uno queda, mejor dicho, sorprendido de ver tanto apoyo del hermanito con la hermanita y haciendo de edad ya, y algunos que se apoyan hasta en la vejez. Pues, hermanitos, eso es lo que quiere el Señor. Pero resulta que en otras familias lo que habla el Señor es lo contrario. Empiezan a dividirse por las rivalidades. Empiezan entre la misma familia a querer el uno aplastar al otro. Los primos también, ¿sí? Los papás no le enseñan a los hijos que deben mirar a los primos como hermanos, que esos somos hermanos, ¿sí? Y entonces van creciendo cada uno por su lado, y también en este tiempo se encuentra un flagelo, dijera yo, de espíritus que se llaman soledad. Las personas pueden tener familia, como me decía una señora, es que yo tengo varios hermanos, pero nunca nos comunicamos con ellos. Ellos allá y yo acá. Y la señora me dice, yo vivo solita, porque no tengo ni esposo ni hijos, vivo solita. Pero gracias a Dios que tiene el Señor, que es la compañía. Pero encontramos familias completas donde han crecido y muchos no saben dónde está el hermano, qué está haciendo el hermano. Nada, hermanitos. El Señor dice que llegarán días en que habrán guerras, es decir, rivalidades, envidias entre la misma familia. Y por eso cada uno toma un rumbo aparte, o también porque nacen muy egoístas. Solamente piensan en ellos, pero no piensan en compartir. Mire, hoy la palabra del Evangelio nos habla también acerca de la generosidad. Cuando el Señor habla algo, eso Él lo cumple. Dice que, le decía a los apóstoles, que si alguien, por ser ellos predicadores, por ser los discípulos, le regalaba, así fuera un vaso de agua, le ofrecían, no se quedaría sin recompensa en esta tierra. Mire, el Señor cómo habla también de la generosidad, ¿sí? Cómo el Señor premia. Él no se deja ganar en generosidad. Por eso las personas que son generosas no pueden decir, ay, es que me voy a quedar pobre. No, hermanitos, cuando uno es generoso con Dios, Dios le devuelve, pero muchísimo más. Lo acaba de decir, que así sea un vaso de agua. Si ve que el Señor tiene en cuenta hasta un vaso de agua que se le brinden a uno de los que llevan la palabra de Dios, porque es que el Señor estaba despidiendo a los discípulos para que fueran a llevar la palabra de Dios. Y en el Evangelio pasado, de la semana pasada, hablaba que no llevaran nada, que donde llegaran bendijeran los hogares, las casas donde llegaran, y las casas donde no le abrieran las puertas, donde no fueran bien recibidos, pues que se marcharan. Así pasa muchas veces, hermanitos. El Señor manda a personas para traer bendiciones a las familias, a los hogares, ¿sí? Pero las personas a veces no valoran que el Señor es el único que puede solucionar las cosas, y dejan ir las bendiciones. ¿Cuántas personas han perdido bendiciones? Porque no han hecho un alto en el camino, y Dios les habla a través de un primo, a través de una tía, a través de la abuela, a través del hermano, la hermana, y no.
¿Cuántas personas se esfuerzan mandando, por ejemplo, la palabra que da vida? Y me decía un señor que mandaba en el día a 50 personas, pero de las 50 personas no todos se motivaban a volverse fieles con Dios, a escuchar su palabra, como decía ayer el Evangelio, que la palabra del Señor estaba destacando ayer, la palabra que viene del cielo, que esa palabra es la que Satanás persigue. Por eso es que a Satanás no le conviene que uno escuche la palabra de Dios. Cuando hablaba de la cizaña que venía el diablo y arrancaba la palabra de Dios, ¿cuántos demonios arrancan la palabra de Dios de las personas que escuchan diariamente el Evangelio? Porque las personas empiezan a distraerse en cosas del mundo. Como decía alguien, una expresión ayer, católicos mundanos. Y es verdad, yo no había pensado en eso, ¿sí? Llevamos el título de católicos, pero la verdad, el corazón está puesto más en el mundo. Entonces, es que Satanás trata de meterle las cosas del mundo. ¿Para qué? Para que no llegue la palabra de Dios a los corazones fértiles, porque el Señor habla del último corazón. Ayer decía en el Evangelio que el que recibía la palabra de Dios porque tenía su corazón dispuesto, su corazón abierto. Hermanitos, cuando alguien se enamora, así tenga muchas cosas que hacer, le da el primer lugar a la persona que ama. Los enamorados son tremendamente idos, no les importa nada. Cuando están enamorados, así le digan, así tenga que hacer lo que les toque, pero con tal de defender su amor a la persona que ama, lucha y no quiere dejarlo perder, ese amor. Así debiera ser nuestro amor con Dios. Por eso dice hoy la palabra de Dios que en muchas casas habrá divisiones. ¿Qué significa esto? Que algunos somos creyentes y otros no son creyentes en la misma familia. Entonces se forma una discusión, que no, que es que este es evangélico, que no, que este es católico, que no, que este es de otro credo. Hermanitos, no nos pongamos a pelear por esas boberías. Pensemos que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él lo único que quiere es que escuchemos su palabra. Es que hay que escuchar su palabra. Si tú escuchas palabra de Dios a través, por ejemplo, de la palabra que da vida, hermanitos, tú vas a crecer espiritualmente. Y el diablo no va a arrancar la palabra porque tú eres perseverante. Es decir, el corazón está abonado. Y cada palabra que reciba diariamente, pues el corazón la recibe, ¿sí? El corazón. Y esa palabra se hace vida, como dice en el versículo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Pues la palabra. ¿Y quién es la palabra? Pues Jesús. Como dice ahí en el capítulo 1 de Juan, en el principio era la palabra era Dios y Dios estaba con él. Entonces, mis hermanitos, esa lección de ayer del Señor acerca de cómo la palabra es la que transforma. Tú puedes hacer muchas oraciones, pero muchísimas, y pasar todo el día rezando rosarios, novenas, bueno, haciendo todo. Pero si no escuchas la palabra de Dios, hermanito, el diablo fácilmente te va a atormentar, porque te falta lo más importante, que es sembrar en tu corazón la semilla, como decía el Evangelio de ayer, que es la palabra de Dios, hermanitos. Entonces, cuando tú escuchas la palabra, estás escuchando, estás sembrando una semilla, pero de esa semilla, ¿cuál va a dar fruto? Depende, mi hermanito, mi hermanita. Por eso hoy el Señor dice que en las familias empezarán a sentirse odios unos con los otros, guerras, porque las persecuciones, no, pero es que se volvió fanático. Me decía una señora, no, pero es que mi esposo no le gusta que yo escuche la palabra de Dios y me toca pacetico el día del congreso con unos audífonos y casi ni me puedo mover para que él no se dé cuenta que estoy en las cosas de Dios.
impresionante, ¿sí? A eso se refiere el Señor. Hay personas tan duras de corazón, que antes persiguen a los que hacen el bien, porque la verdad, como decía otra señora que me comentaba igualmente, que el esposo, mejor dicho, le daba rabia porque ella escuchaba la palabra de Dios. Y comentábamos, ¿no? Yo pensaba y le decía, lo que es no saber que una persona que escucha la palabra de Dios, la verdad, le va dando a su vida una fortaleza y esa familia se va llenando de paz, de prosperidad, se va llenando de gozo, hermanito. Ya se acaban todas las discordias, todo esto, porque la palabra de Dios es la que va transformando. Otra señora me comentaba y me decía que el esposo, porque tuvo problemas con un hijo y una hija que resultaron drogadictos. Y entonces él era de mucha oración, pero que como por un tiempo empezó a orar y no vio los resultados, que ahora no le deja que ella vaya a las cosas de Dios, que eso se pone furioso y le dice, ¿dónde está Dios? A ver, si estuviera Dios ya mi hijo se hubiera convertido. Hermanitos, no es culpa de Dios, es culpa de la misma formación que se le dio a los muchachos, porque lo que se siembra en la niñez, hermanitos, eso sí, como dice el proverbio, que en la edad adulta no se pierde. Dice que si queremos hacer un hombre de bien en el futuro, en la sociedad, hay que sembrar la palabra de Dios en la niñez, en la infancia. Pero como muchas personas no conocían la palabra de Dios, no supieron orientar a sus hijos, no supieron llevarlos por el buen camino. No es que ellos les hayan dado mal ejemplo, como el caso de ese señor. Les dio todo, antes lo contrario, les dio fue demasiada libertad. Y no valoraron su familia. Prefirieron irse a tener una experiencia distinta porque lo había tenido todo le complacían, todo, mis hermanitos. Y luego le echan la culpa a Dios, pues no, qué pena. Es consecuencia de la misma crianza en su propia casa, mis hermanitos. La verdad que el diablo se mete a robar las bendiciones y entonces hay una pelea ahí en la casa, porque el papá pelea con el hijo, con la hija, porque se van a la calle, porque ya se están perdiendo demasiado en la droga y se desquita con la esposa diciéndole que Dios, mire cómo Dios le tiene a sus hijos así. No, Dios no es, Él no es, hermanitos, el diablo que se roba la palabra, como decía ayer en el Evangelio, la cizaña, llega la cizaña y arranca las bendiciones, arranca de esa familia la paz para sembrar odios, como dice hoy el Evangelio. Entonces, anímate, hermanito, y la verdad que muchos después sí respetan a los papás porque en la niñez los papás no les enseñan a honrar a padre y madre. Qué bonito que un niño tuviera también hay muchos niños, incluso a través de este programa del Evangelio, que están escuchando la palabra de Dios. Qué bonito, tienen esa sensibilidad a las cosas de Dios. Y esos son hogares maravillosos, porque la verdad, el Señor quiere es que nosotros mantengamos en unidad las familias, ¿sí? Pero se ve lo contrario y el Señor Jesús lo advirtió. Por causa de Él, porque las personas buenas quieren sembrar a los que no creen en Dios la palabra, la semilla buena, se forman divisiones y entonces, ya llegó mi hermana que es evangélica, no, yo no quiero, y llega la hermana que es evangélica a otra casa, rompan y echen lejos estas imágenes, hermanitos, es que no nos vamos a pelear por eso. Por eso hay tanta ruina. Una señora que recuerdo que ella se fanatizó tanto con una empresa grande que tenía, pero la más grande, era multinacional. Y entonces se volvió evangélica y llegó y delante de todos los empleados, todas las imágenes que tenía, las quemó y dijo a todos que tenían que renunciar
a las imágenes. Hermanitos, eso son lo que habla el Señor hoy. Se forman peleas, pero a la hora de la verdad, esas cosas no son las que hacen la fe o las que dan paz. Esas son tonterías, hermanitos. ¿Para qué pelearse por esto? Y ¿sabe qué? Le llegó la ruina, una maldición. Porque la verdad que se metió con las cosas sagradas. Y con las cosas sagradas, eso es ofender a Dios, haber tirado todos los cristos, todo lo que ella tenía en su empresa y quemarlos delante de todos los empleados. Pues esa persona terminó, todo lo perdió con el tiempo, como 5 años después terminó en un ancianato y de caridad, porque alguien tuvo caridad con ella. Los hijos también se perdieron, mejor dicho, fue una destrucción, una ruina a toda la familia, porque hermanitos, no debemos pelear por esas tonterías. Más bien, aprendamos a escuchar palabra de Dios, y qué mejor los evangelios diarios, y aprendamos también, hermanitos, a respetar. Pongámonos más bien en comunión con Dios y no a pelear con ninguno. Ore, si no le gusta la manera de ser, como la persona si se volvió, por ejemplo, de otra religión y empieza a venir a ofender, no le ponga cuidado, ore, que el Señor le va a cambiar el corazón, y así prosperarás en todo, hermanitos. Ahí te dejo, hermanitos, con esta bella experiencia, hermanitos, de todos aquellos que les cuento que han pasado por crisis, pero que después han visto la gloria de Dios, como dice el Evangelio de hoy. Dice que en la primera lectura que el Señor se manifiesta a aquellos que en realidad no conocen bien lo que es la grandeza de Dios y el poder. Y el pueblo de Israel fue protegido por Dios a pesar de las amenazas del faraón. Dios los protegió y les dio libertad. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho: pidan y se les dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá, pero pidan con fe. Escucha pues nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos, y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, y que viviendo alabemos tu santo nombre, y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Recibe la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido hermanito, hermanita que no deja pasar un solo día, yo te invito para que coloques ahí en el comentario una frasecita. Puede ser esta: Señor, gracias porque tú vas a traer la paz, la unidad, la comprensión y ante todo el amor por Dios a todos los miembros de mi familia, empezando por mí. Que nos enamoremos todos del Señor, que en lugar de pelear más bien nos unamos para alabar y glorificar tu nombre. Comparta esta palabra con muchas personas más, y si tienen alguna petición especial, enviárnosla a este número de WhatsApp al 322-273-1502 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Dar un me gusta en la manita izquierda, mis hermanitos, y suscribirse si no lo han hecho. Recordemos que hoy iniciamos 7 días de liberación con la sangre de Cristo, que tiene poder
para sanar, liberar, transformar, renovar y hacer una expiación, hermanitos, en estos 7 días, para que veamos la gloria de Dios, hermanitos. No te pierdas estos 7 días de bendiciones para ti y toda tu familia. Los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Te encuentres sin fuerzas y pierdas las ilusiones. Aunque solo tú te sientas, aun si un amigo tú pierdes. Si todo lo has intentado y una y otra vez has caído, si te sientes derrotado y todo parece perdido, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Aunque hayas perdido 1000 batallas, aun si crees que todo es inútil, vuelve a empezar. Volver a empezar como si nada pudiera pasar. Volver a empezar de nuevo con la ayuda de Dios. Volver a empezar como si nada hubiera pasado. Volver a empezar de nuevo con la ayuda de Dios. Cristo te acompañará. Cristo te acompañará. Aunque nadie valore tus esfuerzos, aun si crees que todo es inútil, vuelve a empezar. Tu palabra en mi ser hace proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Palabra